Muy bien. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en las cuatro congregaciones de tu iglesia, en Iglesia de la Red, y rogamos ahora que al leer tu palabra, al examinarla, tú nos hables. Señor, que la gente pueda olvidarse de mí y escuchar tu voz a través de tu palabra. Oramos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, como ven en sus pantallas. El remanente y el gobierno es el título del mensaje de hoy. Remanente, ustedes saben que es una expresión que estamos usando para hablar de los cristianos, ¿ok? Verdaderos cristianos. Y venimos, para los que venimos estudiando Romanos hace muchas semanas, a eso nos referimos y ustedes ya lo saben. Pero Pablo continúa lo que vimos nosotros el domingo en Romanos 12. Recuerden que en los primeros 11 capítulos hay mucha teología y mucha doctrina, la explicación de la depravación de todo ser humano, de la elección, de la salvación, el sacrificio de Cristo, la justificación. Muchas cosas están ahí. Pero en el capítulo 12, el Espíritu Santo de Dios inspira al apóstol Pablo a ir hacia el otro lado y mirar la parte práctica de todo eso. ¿Cómo se pone en práctica nuestra vida cristiana? Si usted por alguna razón no estuvo aquí o perdió el mensaje, recuerden que siempre están en YouTube y también están en iglesialaredenver.org en los podcasts. Ahora vamos a mirar que cómo los deberes cristianos continúan para el remanente, ahora mirando hacia qué hacemos con el gobierno. Eso es un problema muy grande en casi todos los países del mundo. Entonces, ¿qué hacemos como cristianos con este asunto del gobierno? Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso es un término que no va solamente para el gobierno, sino todo lo que Dios ha establecido que Él dice que es autoridad. Porque no hay autoridad, no hay autoridad, podríamos decir ningún tipo o forma de autoridad, sino de parte de Dios. Es decir, Dios inventó esto. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, cosas que a veces nos cuesta creer con algunos gobiernos, pero vamos a ver qué quiere decir esto. Verso 2, verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad, de ella. Porque es servidor, la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada es el símbolo de la autoridad. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque por esto pagáis también las taxas, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y ahí vamos a dejar el domingo, Dios mediante, o dentro de unos domingos vamos a continuar porque hay un break aquí desde el versículo 8. No continúe leyendo porque si no, no me escucha. ¿Ok? Dice que es tentador, a mí me pasa lo mismo, no quiero seguir todo el contexto, pero eso no corresponde. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el contexto? Como dijimos antes, es una situación que tiene que ver con los deberes suyos y míos ahora como cristianos, ahora o desde hace muchos años. Ahora, semanas atrás, cuando comenzamos el estudio del libro de Romanos, dijimos cómo estaba formada la iglesia en la ciudad de Roma. ¿Y qué era la ciudad de Roma? Bueno, la ciudad de Roma en Italia, todavía existe, era la capital del Imperio Romano.
Ahora ya no tenemos este tipo de imperios en el mundo occidental, hay algunos en el mundo oriental, pero nosotros ahora no tenemos imperio. Pero vamos a suponer esto, era Ciudad de México, Buenos Aires, Tegucigalpa, Caracas, era el centro político, legal de no solo un país, sino ahora de un imperio que abarcaba una enorme extensión territorial. Entonces, en la iglesia en Roma había romanos, pero había judíos también. Y había un problema con los judíos. Los judíos, de acuerdo a la ley de Dios, no debían tener gobernantes que no fuesen judíos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 15 en el Antiguo Testamento, para los que apuntan, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Con ese se completa el Pentateuco, la Torá, libros de la ley. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Me está escuchando, verdad? Porque este tema es un tema que no nos gusta. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos, los judíos, pondrás rey sobre ti. No pondrás o no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, o sea, no judío, que no sea tu hermano, o sea, no judío. Ahora, los judíos no entendieron esta ley, pues en la antigüedad, en la época que se escribe y está refiriéndose Deuteronomio a ese contexto histórico, había una monarquía de ellos. Lo que Dios les está diciendo es, nadie podía ser rey de los judíos que no fuese judío. ¿Va captando? Por favor, cáptelo, porque a veces Romanos 3 es muy abusado, muy ensuciado, muy mal interpretado. Una de las razones es por no entender el contexto bíblico, el contexto histórico. Ahora los judíos se encontraban en Roma. Roma no es Israel. Roma no es la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, ahora estaban en Roma y tenían en la iglesia hermanos en Cristo romanos. Y tener una situación similar a la nuestra, 15, 16 nacionalidades representadas tenemos en la red, ellos tenían por lo menos dos, y por supuesto no estamos hablando de todas las nacionalidades que tienen que ver con el mundo gentil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían los judíos frente a la ley de Deuteronomio? ¿Qué problema, verdad? Ningún problema. Esa ley de Deuteronomio se aplicaba a la época de Deuteronomio bajo una monarquía judía, no en otra tierra extranjera, bajo otro tipo de gobiernos. ¿Ok? Eso nos pasa a nosotros también en el Antiguo Testamento. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento, muchas regulaciones en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de los 10 mandamientos, la ley moral, eso es universal, eso es permanente hasta que venga Cristo. Estamos hablando de leyes ceremoniales, estamos hablando de leyes civiles. ¿Se acuerdan cuántas veces explicamos? Hay que aprender a entenderla. El Antiguo Testamento tiene leyes civiles que son exclusivas para Israel, tiene leyes morales, eso es para toda la humanidad. ¿Okay? Tiene leyes que tenían que ver con el tabernáculo, con el templo. ¿Y por qué ya no hacemos caso a esas leyes? ¿Estamos entonces ofendiendo la ley de Dios o no respetándola? No, simplemente estamos entendiéndola. Tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Ustedes van a ver como yo muchas leyes. A mí, ¿por qué no nos circuncidamos los varones ya? ¿Por qué para nosotros eso ya no significa nada? ¿Okay? ¿Por qué no tenemos problema con la mezcla de telas? Hay una ley, ¿se acuerdan? Ana se acuerda, hay una ley, por ejemplo, con el asunto de no mezclar las telas. Hay otra ley, uno dice, eso ya no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con... Cuando uno lo mira en el contexto de todo, ¿por qué está eso ahí? O las comidas, ¿recuerdan que dicen Colosenses? Colosenses capítulo 2 habla de que no hay ya problema con el tema de las comidas o las bebidas. Dice, todo esto era sombra del que debe venir, pero ya está Cristo. Y luego habla de días de fiesta, inclusive toca el día de reposo.
Eso era lo más estratégico que Pablo podía haber hecho, obviamente inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Él dice todas estas cosas. Entonces, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que el cristiano, usted y yo, no debemos estar esclavizándonos, autoesclavizándonos con cosas que ya pasaron y que estaban apuntando a Cristo, la mezcla de telas, la mezcla de comidas. Esto era para el pueblo judío inicialmente con la idea de que eran un pueblo apartado para Dios, un pueblo escogido, y tenían que demostrar de muchas maneras a todas las naciones vecinas que ellos no eran iguales que ellos. Y entonces Dios les pone un montón de regulaciones. Y aparte otros interpretaron mal las cosas y empezaron una tradición oral sobre esas mismas, hicieron muchas otras. Usted y yo no tenemos por qué estar esclavizados con eso. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento al leer el Antiguo Testamento y saber cómo se aplican estas cosas. Entonces venimos otra vez a Roma, Deuteronomio, ¿qué conexión hay ahí? Los judíos no interpretaron eso. Entonces querían estar en Roma aplicando la ley de Deuteronomio para la monarquía judía hacía siglos atrás, y entonces cómo iban a respetar al la autoridad principal, al César, si el César no era judío. Habrán dicho, ¿ahora qué hacemos con este asunto? ¿Ven? ¿Está claro el contexto? Porque de esto depende que usted interprete bien esta palabra. Los judíos no entendiendo eso, entonces esa actitud que los judíos evidentemente estaban teniendo, ¿por qué creen que el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esto en Romanos 13? Cuando en la Biblia aparecen estas cosas, especialmente en cartas apostólicas, es porque había un problema. No es porque se sentó como uno de hoy en día podría decir, a ver, ¿de qué quiero hablar? Y desarrolle un tema. Había un problema y tenía que enfrentar el problema. ¿De acuerdo? Entonces aquí había un problema. ¿Y cuál era el problema? Como los judíos tenían esa tensión de sí, estamos en Roma, pero la Biblia nos dice, la palabra de Dios dice que no debemos respetar a alguien que ni someternos a alguien que no es judío, y menos en el gobierno. Esto estaba creando lo que se llama anarquía. Anarquía es una forma que no es realmente de gobierno. Es una forma donde la gente no quiere estar sometida bajo ningún gobierno. Hace sus propias leyes. Piensan que eso es libertad. Bueno, Dios no quiere saber nada con eso, porque Dios es un Dios de orden. Y aquí nos dice Dios a través de Pablo, es Dios mismo el que estableció un sistema que se llama gobierno desde siglos atrás, y es un servidor de Dios, está en las manos de Dios. Ya sé las preguntas que usted y yo tenemos, pastor, pero si no estoy de acuerdo con el gobierno de turno o no voté a ese presidente aquí en Estados Unidos, o qué me dicen de algunos de nuestros países donde hay tiranos, donde hay personas que se autoimponen, o qué me dicen los rusos con Putin, y podemos mencionar un montón de gente. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Es lo único que importa, ¿verdad? Entonces aquí Dios no nos dice si usted está de acuerdo, si lo votó, si le gusta, si es pro-choice o no es, si es pro-gay marriage o no es. Si acá no está contemplando nada de eso. Ahora, observen otro trasfondo histórico y social. ¿Bajo qué gobierno estaban estos en Roma? Estaban en la capital de un imperio, no de un gobierno escogido democráticamente. No mire la Biblia con los anteojos del año 2024 en la cultura occidental. Ubíquese, por favor, ubiquémonos y pensemos, esto hace 2000 años atrás, estaban bajo un imperio y el César era terrible. Por empezar, él exigía adoración como Dios. Tenía una moneda que tenía su rostro y era más importante de lo que está hoy en los billetes de dólares con ciertos próceros o presidentes. Entonces, aquí el asunto es en que esto es muy grave para ellos, especialmente para los judíos, para los romanos también por la corrupción del gobierno romano, pero para los judíos porque además de la corrupción del gobierno, donde ellos estaban ahora en Roma, también tenían el conflicto de qué hacemos con este texto de la Biblia. La Biblia aquí nos está diciendo que el gobierno es una institución creada por Dios. El sistema
está creado por Dios. Todos los gobiernos están bajo Dios. Y usted dice, todo, pastor. ¿A cuánta gente mató Putin o Hitler o cuánta gente ha muerto en nuestros países centro-sudamericanos, norteamericanos? El sistema de gobierno está creado por Dios. Los corruptos son los seres humanos, no lo que Dios creó. Entonces ahí eso tiene que ponernos en perspectiva. Otro problema grande que había con el cristianismo en general, 2000 años atrás, es que los cristianos eran acusados de rebeldía. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Nerón? ¿Recuerdan algunas historias de cómo acusó él a los cristianos por un gran incendio y cosas que pasaban? Siempre la culpa de los cristianos. Los cristianos decían, no tenemos más Dios que a Cristo, y eso los ponía en conflicto inmediato con el gobierno. Entonces, cualquier cosa que cualquier ladrón hacía, criminal hacía, rebeldía acá, rebeldía allá contra el gobierno, inmediatamente el gobierno del César pensaba, esto fue instigado por los cristianos. Esto fue una revolución interna en contra mía y los cristianos son los culpables. Pablo mira todo eso inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, y dice, sométase, sujétase al gobierno de turno. Y uno dice, ¿por qué? Para que justamente le cierren la boca a esos gobernantes y no estén dando razón de que los cristianos estaban rebelando. Entonces, en los versículos 1 al 4 vemos, Dios estableció el sistema gubernamental. No estamos diciendo la democracia por voto, y no, si el país es una república, o si no es, o si es un imperio, o si es una monarquía, o qué tipo de gobierno tiene. Eso es diferente. Lo que estamos diciendo es Dios estableció un gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la Biblia no dice, Dios estableció un monarca, o Dios, ¿alguien puede alcanzar agua, por favor? La hermana está sufriendo ahí. Y un monarca, o Dios estableció, a un presidente, o Dios no estableció eso. ¿Qué es lo que estableció? El sistema. Tiene que haber orden, tiene que haber un sistema, tiene que haber una espada. Y usted dice, wow, ¿qué significa eso? Bueno, hoy en día no es una espada, hoy en día son revólveres. Hoy en día son diferentes cosas, pero ¿cuál es la idea? Esos son los símbolos que indican Dios les delegó autoridad. Por eso dice, no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios para tu bien. Come on, ¿no están ustedes de acuerdo conmigo en pensar que se necesitan estas cosas o sería terrible la sociedad? ¿Les gustaría que gente, hoy mismo o ayer a la noche, hubo un loco en Ohio que entró por ahí y empezó a matar o quería matar estudiantes? ¿Qué va a hacer la policía? A ver, usted, señor terrorista, por favor, venga, sentémonos, vamos a platicar, vamos a hablar juntos. ¿Quiere un café? Vamos a Starbucks, vamos a hablar, a ver qué le parece. ¿Quiere usted si alguien entra con un arma a su casa o con un cuchillo o algo? Usted le va a tirar con lo que pueda, usted va a tratar de defenderse. Y usted dice, ¿y qué pasa si en ese golpe lo mato? Pues, ¿qué pasa? Usted se está defendiendo. Aunque a lo mejor la intención no fue esa, pero a mí no entra en mi casa porque yo seré el pastor, pero si usted entra a hacer algún mal, pues, no sé, patadas, sillones, algo va a pasar. ¿Ok? Entonces, eso es mi responsabilidad como autoridad en mi hogar. Esa es la responsabilidad de todos los varones que estamos aquí y en las otras congregaciones. Hay de mí que escucha, hay de usted que yo escucho a algún varón que pasa ahí y dijo, no, no sabía qué hacer, me estaba comiendo las uñas. Mire. Es la autoridad y Dios nos ha delegado esa autoridad. Lo siento, damas, si no les gusta, pero Dios nos ha dado esa autoridad. Y con el gobierno pasa lo mismo, la policía. Dice aquí uno no tiene por qué temer a los magistrados o a la policía. ¿Por qué? Porque no están para hacer mal, están para hacer bien. Y usted dice, pero las historias que aparecieron, son historias que aparecen de gente corrupta, pero eso no es todo. Entonces aquí Pablo está, y quiero que ustedes lo comprendan, hay un trasfondo cultural, hay un problema histórico, hay un problema bíblico, porque ahí no entendían bien, como a veces ustedes tampoco, yo entendemos bien el Antiguo Testamento. Había un problema
literalmente hay una situación entre judíos y gentiles, había una posible anarquía, una revuelta en contra del gobierno. Entonces, el gobierno es una institución creada por Dios. La ley y los representantes son de Dios, por lo tanto merecen ser obedecidos y honrados. Honrados no significa que usted les va a estar haciendo regalos, poniendo velas, sino cuidado con lo que es la palabra honra. Lo que usted está honrando es qué creó Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo sé que hay gente que no es digna de ser honrada, pero fíjese que la Biblia no hace esa excepción. Ahora, tampoco podemos ser hipócritas y decir, yo soy cristiano o cristiana, entonces como Dios me manda a honrar mi gobierno, yo voy a estar de acuerdo con todo lo que hagan, no importa lo que hagan, porque igual son el gobierno. La Biblia no dice eso. No dice que, pero tampoco dice que porque no estamos de acuerdo no debemos honrarlo. Lo que uno está honrando es la autoridad. ¿Saben qué está honrando uno? A Dios que ha creado la autoridad. Entonces dice, ¿cómo puedo honrar a alguien que es un tirano o alguien que es pro aborto o alguien que es... Usted no está honrando tanto a la persona, usted está honrando a Dios a través de respetar a esa persona. En el capítulo anterior, Jesús, ¿qué dice Dios? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿recuerdan? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Dios te lo pagará. Entonces, el capítulo 12 lo puso alguien, el número 12 y el versículo 1, eso fue después, en cuanto a numeración. Recuerden, no había capítulos y versículos, es el mismo mensaje. Ahora Pablo lo extiende hacia qué hacemos con el gobierno. A veces el gobierno puede ser nuestro enemigo como cristianos. ¿Acaso no ha habido históricamente, literalmente, gobiernos enemigos de la iglesia? Destruyeron iglesias, destruyeron Biblias, destruyeron pastores, destruyeron y mataron gente entera. Pero aquí no hay una excepción. Aquí dice, de todas maneras, ellos van a dar cuenta a Dios. Se transformaron en enemigos de ustedes. Vence con el bien el mal, dice la palabra. ¿Y qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Ustedes vieron a Jesús levantándose en contra del César de su momento, del imperio del momento? Nunca. ¿Fue tentado a eso? Claro que sí. Ya nomás al comienzo del ministerio, los líderes religiosos lo tentaron a hacer algo en contra del gobierno y la expectativa de los apóstoles mismos, de pronto, ¿cuál era? Oh, este es el Mesías, este se va a levantar y nos va a ayudar a tirar abajo al César. Jesús, cero, nada que ver con eso. Cuando le dieron una moneda, y dijo, es lícito dar impuesto y tributo al gobierno que es terrible y está en contra nuestra. ¿Y qué dijo el Señor? Deme la moneda y ahí está la respuesta. ¿Qué dice aquí? Bueno, aquí está la cara de César, dar a Dios lo que es de Dios, dar a César lo que es de César. Y ahí se acabó el asunto. No le siguió dando la vuelta, no dijo, bueno, pero miren, César, yo estoy de acuerdo con ustedes, es malísimo, es corrupto, es inmoral, es esto, es lo otro, tiene varias mujeres, parece que es homosexual también, tenía varios hombres, tenía esto, que es lo otro, pero no importa, no, el Señor hace la diferencia entre lo que el hombre era moralmente y anti Dios, y al mismo tiempo dice, respétenos. ¿Quieren venir más lejos? ¿O están completamente en otra cosa? No, yo sé que están aquí, ¿verdad? Por lo menos casi todos. Les digo esto, en el libro de Judas, ¿cuál es este? No es Judas el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Otro que se llama Judas, ahí al final. Ustedes recuerdan cuando menciona una historia que no aparece exactamente en la Biblia, pero está en unas tradiciones, que luchaban por el cuerpo de quién y había dos ángeles. ¿Qué pasaba? Los ángeles, había Satanás y un ángel estaban luchando. ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué es la aplicación? Que dice que el Señor te reprenda. El ángel le dijo al diablo que el Señor te reprenda. El ángel no reprendió a Satanás. Le dijo que el Señor te reprenda. Cuando uno hace un estudio del griego del Nuevo Testamento y del contexto, Dios le enseñó a los ángeles a respetar la autoridad del diablo. Y sin embargo, el diablo es el archienemigo máximo de Dios. Y uno dice, ¿cómo se entiende tal cosa? Ajá, ¿qué dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Qué misteriosos son los caminos del Señor, ¿verdad?
Entonces, Dios es el que se quiere encargar de Satanás. Dios es el que se quiere encargar de los gobernantes de este mundo, hombres y mujeres ahora que hacen un desastre a veces. Nuestra responsabilidad, dice este capítulo, es de todas maneras seguir estando sujetos. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando esto va más allá y un gobierno, cualquiera en cualquier parte del mundo, nos quiere pedir que hagamos algo que contradice nuestra conciencia delante del Señor? Bueno, para eso tenemos Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29. Ahí tenemos el caso de los apóstoles predicando y los magistrados del momento les dijeron no prediquen más en el nombre de Jesús. Se los prohibimos, los metemos en la cárcel. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no podemos dejar de obedecer a Dios. Dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué hacemos? Si un gobierno, el que sea, porque esto lo ven en YouTube en otros países, el que sea, el de acá donde sea, nos pide hacer o decir algo que está más allá de lo que la Biblia nos dice, entonces ahí es lo que hacemos con inclusive honra y respeto al gobierno, hacemos una desobediencia civil y decimos, póngame en la cárcel, tengo un impuesto, hágame un juicio, pero yo no voy a hacer algo que Dios me dijo que no debo hacer. Eso también se hace con respeto. ¿Ven la diferencia? No se hace con violencia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bienaventurados los mansos. Manso significa el que escoge no actuar con violencia. Entonces, uno puede protestar, uno puede estar en contra, uno puede firmar algo en contra de esto y lo otro, una ley que se está por hacer o se hizo, pero siempre eso debe hacerse con respeto, debe hacerse con mucha oración por el gobierno y debe hacerse con honra. Porque si usted dice se resiste a lo establecido por Dios, se resiste a Dios. Se resiste a lo establecido por Dios. ¿Ok? Entonces, si usted dice, fulano de tal, aquí Estados Unidos, presidente Biden, es el presidente. Y usted dice, no es mi presidente. La Biblia acaba de decirle a usted que usted se puso en contra de Dios, no de Biden. Porque aunque no nos guste, a lo mejor no lo votamos, algunos de ustedes quizás sí, los que son ciudadanos, otros no, no sé. Esa es la persona que está en autoridad y Dios lo permitió. Si Dios no lo hubiese querido permitir, aunque todos lo hubiésemos votado, algo hubiese sucedido y él no hubiese estado en el poder. ¿Ok? Entonces, aquí no es cuestión de partidismo, republicano, independiente, libertario, demócrata. Aquí es que dice la Biblia. No hay excepciones. Y la Biblia tiene otros textos que dice que Dios es el que pone y Dios es el que quita autoridades. Ahora, ¿por qué razones a veces están personas aquí o en otros países no tienen ni siquiera la posibilidad de un voto? ¿Por qué Dios lo permite? Hay varias razones de que Dios permite eso. A veces Dios permite eso y usa a esas personas aún en su crueldad para castigar al pueblo de Dios para que se enderecen y lleguen al arrepentimiento. ¿Recuerdan un tal Ciro en el Antiguo Testamento? Corrupto, corrupto, y sin embargo Dios tuvo sus propósitos para usarlo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ponernos arrogantemente en contra de lo que la palabra de Dios nos dice? No está diciendo si nos gusta, si no nos gusta. Recuerden, en Éfeso estaban bajo un gobierno de tremenda tiranía, corrían riesgo de muerte y sin embargo Dios les dice, ahí están, siguen siendo instrumentos míos para bien. Hay un propósito detrás. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? ¿Fue justo que lo crucificasen al Señor Jesús? Por supuesto que no. Sin embargo, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque eso tenía que ocurrir. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser salvos. No viene el propósito final de Dios, no viene el propósito temporal de Dios, lo que no se puede entender. La Biblia dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en pensar, no me gusta a lo mejor X gobierno, el de ahora, el que estuvo, el que esté en el futuro? Pero como la Biblia asegura y promete que si amo a Dios todo me ayuda bien, algún bien hay en medio de todo esto que no me gusta. Si usted no lo puede entender, o peor, no lo puede aceptar,
Yo no tengo un problema personal con usted porque yo no soy Dios. Es un problema entre usted y Dios. Pero la Biblia dice que el que se resiste a Dios acarrea juicio. Y uno dice, juicio, voy a perder el cielo, voy al infierno. No está hablando de eso. Pero lo que sí dice es que Dios mismo hace que usted se meta en problemas, a veces legales y a veces no legales, pero con Dios. Le cuento un problema. Cuando uno se resiste a cualquier tipo de cosa que Dios haya establecido. Ahora en este capítulo 3 es el gobierno y este es el riesgo de ir versículo por versículo en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Pero cuando uno se resiste a cualquier cosa establecida por Dios, abre las puertas a Satanás. No para endemoniarse, pero abre las puertas a Satanás. La desobediencia siempre abre las puertas a Satanás en la vida, inclusive de un cristiano. Otra vez, no confundan eso con demonización, pero sí es un problema. Es un problema y hay un ataque y ahí uno le abre la puerta a una serie de otras cosas. Si usted mire esto, desde que usted hizo eso, comienza el declive. Hago una historia de su vida. Saben, yo cada tanto, lo tengo ahí registrado, cada tanto tomo un papel o la computadora, hago una línea, cosa mía, ¿no? Entre yo y Dios, pero les confieso, a veces hago eso. En tal año, en tal fecha, en tal evento, pasó esto, como hemos aprendido en mi experiencia con Dios, pero yo ya lo hacía de antes todavía. Esto, y a veces yo, como un electrocardiograma, ¿no? A ver dónde el corazón hizo, ¿y qué pasó ahí? Entonces uno dice, ok, ¿desde qué momento esta relación, esta situación, esta cuestión en la iglesia, la economía, la salud mental, emocional, física, en qué momento aquí la cosa cambió de dirección? ¿En qué momento aquí perdió esto y lo otro? Y cuando usted lo analiza y le pide a Dios, dame sabiduría, muéstrame qué está pasando, casi todas las veces se trató de desobediencia. Casi todas las veces se trató, sin darnos a veces cuenta, de que no estamos respetando lo que la palabra de Dios dice. El que se resiste a lo establecido por Dios atrae juicio para sí, que atrae problemas, atrae castigos, atrae, ok, ahí viene el diablo y ok, como no está obediente, es ahí, ahí la ventanita que necesitaba para empezar a influenciar y crear cosas terribles. Entonces, no estamos diciendo aquí, la Biblia nos dice que honra y sujeción a los gobernantes es una sumisión ciega, aun si a usted le gusta la persona que votó, o que usted no pudo votar, pero otros eligieron, o los que están a lo mejor en una monarquía, una tiranía, esos tiempos buenos. La Biblia no está diciendo admírelos, crea en ellos 100%, porque, you know, no tienen defectos. Por supuesto que no, no está diciendo eso. Eso no es lo que significa la sumisión. La sumisión tiene que ver con sujetarse. Estas son las leyes, esta es la persona que está. Si usted no hace eso es porque no confía en Dios. Usted dice que tiene fe en Dios. Usted canta acerca de la fe en Dios, pero las pruebas muestran que no tiene fe en Dios. Se está desesperando, está pensando, esto no tiene solución. Y entonces Dios tiene límites porque está esa persona reinando o ese grupo de personas o ese gobernador. Aquí hay gente que tiene problemas porque el gobernador de Colorado está casado con otro hombre. ¿Y ustedes creen que Dios no sabía que eso iba a ocurrir antes que naciera? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que la gente lo iba a seguir votando? ¿Ustedes creen que Dios no puede usarlo porque tiene un pecado de inmoralidad delante de Dios? Tremendo. ¿Por qué Dios permite que todavía esté allí? Yo no tengo todas las respuestas. Usted tampoco. Pero hay una respuesta bíblica. Dios lo permite. Tal vez algún día sabemos por qué. Tal vez no. Pero Dios tiene un plan. Y Dios ha usado muchísima gente, hombres y mujeres súper corruptos que aparecen sus nombres en la Biblia. Cada uno de ellos dará a Dios cuenta de sí, pero Dios los ha usado para diferentes cosas y eso no significa que les gustó quienes eran. Dios es Dios y Romanos constantemente nos dice, no podemos cuestionar a Dios. ¿Recuerdan el texto? ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién podrá darle ideas? ¿Quién podrá ayudar? Así que yo les confieso, este es un tema que muchos pastores escapan, Romanos 13. Porque está el peligro de pensar que hay partidismos o favoritismos
No podemos escapar a lo que dice la Biblia. Tenemos que enfrentarlo con el valor y la humildad del Señor. Señor, dame. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que realmente esto significa? Bueno, Dios dice que las leyes, el gobierno es representante de Dios. No está diciendo que lo hacen bien. ¿Ok? Ahora, el pastor es una autoridad espiritual en la iglesia. El pastor jamás va a ser perfecto. Me encantaría, pero ya no estaría con ustedes, estaría del otro lado. Entonces, naturalmente que me voy a equivocar, naturalmente que me he equivocado, naturalmente. Entonces, ¿cuál es mi misión? Orar mucho por mí mismo, que ustedes oren mucho por mí mismo, todos, y mirar la palabra de Dios. Afortunadamente o gracias a Dios, los pastores no tenemos que inventar la rueda de nuevo, un refrán que usamos en inglés. Ya está inventada, simplemente hay que estudiarla y seguirla. Y como esta noche, seguirla justamente en las partes de la rueda que decimos, ay, esta parte fea, o esta parte no la entiendo, o esta parte, y Dios dice, entiéndala, ore, investíguela y compártala. ¿Ok? Entonces, los cristianos, el remanente, podemos llegar a un punto de desobediencia civil si, como dice Hechos 5, 27 a 29, el gobierno nos pide hacer algo que está en contra de lo que Dios nos dice. Pero cuando eso no es el caso, Dios nos obliga, ¿escuchó eso? No nos sugiere, nos requiere, nos obliga que seamos responsables en el país donde estamos. ¿Ok? Pagaremos las consecuencias si nos resistimos a lo establecido por Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de nuestra sujeción? Nuestra conciencia. Dice aquí la Biblia, no solamente nos sujetamos por temor a que nos manden a la cárcel o nos pase algo. La razón más fuerte todavía que eso es nuestra conciencia delante de Dios. Miren, es más delicado que nosotros tengamos que humillarnos delante de Dios por haberle desobedecido en esto que por ir a la cárcel por cualquier cosa que hicimos. Lo primero es más delicado. Entonces, las preguntas que muchos se hacen son estas. ¿Qué hacemos si se trata de un gobierno no escogido por el pueblo, en el caso de la democracia? En Éfeso no había democracia, los gobernantes fueron impuestos a la gente, no había opinión. ¿Qué hacemos si los gobernantes son corruptos? ¿Qué hacemos si los gobernantes son tiranos? ¿Cómo nos vamos a someter a ellos en tales casos? ¿Qué hizo Jesús en su época con un gobierno de ese tipo? Ahí está nuestro ejemplo. Entonces, debemos vivir responsablemente, no solo para evitar el castigo del gobierno, sino para estar bien con nuestra conciencia delante de Dios, porque esta es la manera correcta de vivir de acuerdo al Señor. Cuando el gobierno crea leyes irrazonables, no es la desobediencia, sino una protesta legítima, un buen instrumento que Dios puede aprobar. ¿Ok? Legítima. Ustedes vieron las protestas que a veces se han hecho, salir a romper ventanas y vidrios, quemar llantas de carros. Nunca se involucre con nada de eso, yo tampoco. Hay protestas que son legítimas. Y, por ejemplo, nosotros aquí, al menos en los Estados Unidos, y sé que en algunos otros países que están viendo, yo sé que uno puede escribir una carta a algunos líderes, empezando de abajo para arriba, en autoridad, en la escala de autoridad, y decir esto y esto. La otra es, cuando llega el momento de votar, si usted puede votar, ya sabe, vota en contra de eso. Yo lo he hecho casi siempre. Siempre hay alguna cosa que digo, no, esto no va y ahí voto. Ahora, hay que tomarse el trabajo de investigar quién es quién y no estar a ver, voto por él. No sé, mire, estamos aquí en Estados Unidos en un año electoral presidencial. Por favor, no se guíe mucho por los comerciales de televisión y de radio. Eso le dan apenas una pintada de lo que ellos creen. Tampoco gaste demasiado tiempo en el internet o en libros o en la bookstore o donde sea a ver quién es cada uno, porque le aseguro que le va a llevar días y días y días y días. Se va a decepcionar, es una pérdida de tiempo, es un terrible mal uso del tiempo. Pídele a Dios sabiduría para saber qué es lo que tiene que leer y captar para estar seguro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, después puede salir una persona que usted no votó. ¿Y qué va a decir? Dios no escuchó mi oración. Recuerde Romanos 13, Dios tiene control de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer?
Aquí dice que si aún hacemos algo, en otras palabras, como una protesta legítima, ese puede ser un instrumento a nuestro alcance, pero eso es una manera de seguir sujetos, seguir sometidos a Dios a través de someternos al gobierno y a la vez expresar al gobierno nuestros desacuerdos de una manera civil. Entonces dejamos que el pecado y los errores del gobierno salgan a la luz. Esa es otra parte del capítulo 12 atrás, cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza Dios, y Dios lo pagará. Recuerden, no es dañar al enemigo, recuerden, es bendecir al enemigo. Pero ¿qué pasa cuando bendecimos a un enemigo? Florece, sale a la superficie los pecados de la persona. ¿Comprendieron eso? Porque uno vence con el bien el mal. Entonces, deja que surjan, salgan a la superficie cosas. Entonces lo mismo pasa también con el gobierno. Eugene Peterson, que yo les mencioné, saben que tradujo la Biblia y le llamó The Message, es una paráfrasis. En un momento él dice, si es irresponsable ante el Estado, entonces es irresponsable ante Dios. Y Dios le hará responsable. ¿Ok? Entonces, si no nos gusta el gobernante o no estamos de acuerdo con el gobierno de turno, sea local, federal y no estatal, no tenemos delante de Dios derecho a decir, este no es mi presidente, este no es mi rey, esto no es mi gobernante, esto no es mi gobernador, este no es mi alcalde. Lo es legalmente. Ah, pero mi corazón no lo es. Sorry, pero lo es. Y Dios lo ha puesto ahí, y mientras Dios lo tenga o lo tenga ahí, su obligación y mi obligación es respetar a esa persona. No le estoy diciendo estoy de acuerdo con la persona, estoy diciendo Dios lo puso ahí, Dios lo va a sacar en su momento. ¿Ok? Entonces, si no, quien se pone en contra de esto que acabamos de decir, se pone en contra de Dios y abre, como dije recién, la puerta a otros males. Les leo un par de cositas y terminamos. Stephen Morales es un escritor que escribe para Gospel Coalition, que no es un ministerio favorito mío, pero está metido en cosas que no corresponden. Pero hay algo que él escribió que me parece muy interesante y que tocó mi corazón. Él dice, Cristo nos llama a someternos a autoridades gubernamentales, no porque ellas sean justas, perfectas o incorruptibles, sino porque Dios lo es. El gobierno romano de ese día no era para nada recto, ni tampoco lo son muchos de los gobiernos de hoy, pero Dios muestra su poder y soberanía en que usa a uno de los gobiernos corruptos para cumplir su voluntad. Después de todo, como recién me lo señaló un amigo, dice, la crucifixión de Cristo, como yo les dije recién, se llevó a cabo a manos de un gobierno corrupto, pero en ella se cumplió nuestra salvación. La sumisión no es pasiva. Sujetarse al gobierno no es algo pasivo. De hecho, es totalmente posible luchar por la justicia y contra la corrupción y a la vez estar actuando en sumisión a Dios, quien es totalmente justo. Entonces tenemos que aprender a dejárselo a Dios. Ahora usted dice, bueno, pero por esa razón tengo que hacer este movimiento o reconciliación. Ok, fine, pero de todas maneras, lo que es. A veces les he mencionado al pastor John Piper. John Piper también es un hombre que es probada por años y décadas, ya el hombre está anciano, tiene probada autoridad moral, sana doctrina. No es perfecto, ninguno lo es, pero si van a seguir a alguien, sigan a alguien que tiene trayectoria, ¿ok? No muchos años de ministerio simplemente, sino trayectoria sana. Este es el caso de Piper. Él dijo, el evangelio desata en el mundo un compromiso no para vivir por la justicia, sino para vivir por algo más que la justicia. Él dice, la justicia es minimalista, está en lo mínimo. Una vida dedicada a tratar a la gente como se lo merecen no es una vida cristiana. Dios en el Evangelio nos trató mejor de lo que merecíamos. No recibimos justicia en el Evangelio. Dios recibió justicia en el Evangelio. Nosotros recibimos gracia y Dios desata el mundo, o en el mundo, Dios desata en el mundo un pueblo de iglesias que tratan a los demás con algo más que la justicia.
Y él dice, no debería usted caminar a lo largo de su día pensando, ¿cómo puedo ser justo? Debería estar preguntándose cómo puedo mostrar gracia, si entiende bien lo que es la gracia. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo hacer más de lo necesario? Amar a un enemigo no está regalando flores y dándole un abrazo. Es como decíamos el otro día en Romanos 12, es la sabiduría de saber cómo amar, aunque sea duro. Entonces el Evangelio dice desata más que la justicia. Los cristianos no deben ser reconocidos principalmente como personas de justicia. Eso es minimalista. Cristo será conocido en la cultura cuando tratamos a otros mejor de lo que merecen, no como se lo merecen, hablando del gobierno. Entonces, en conclusión, Dios demanda que vivamos responsablemente bajo el gobierno que nos toque. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es representar al Señor Jesucristo, quien estando en la tierra se sometió al gobierno de turno que le tocó y no comprometió de todas maneras su conciencia. Debemos, como dice 12:21 de Romanos, aprender a vencer con el bien el mal. Amén. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que como tu palabra misma lo dice, ahí en el libro de Hebreos es cortante, es dura, pero es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y sí es cierto, penetra las coyunturas, los tuétanos, penetra nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestras preferencias. Wow, Señor, penetra todo eso. Discierne las intenciones, las motivaciones, todas estas cosas, los pensamientos de nuestro corazón. Señor, gracias porque necesitamos esto, especialmente en una época donde hay tanta corrupción alrededor del mundo con los diferentes tipos de gobiernos y sus gobernantes. Señor, danos obediencia a ti, ayúdanos a obedecerte a ti en todas estas cosas. Y ahora, Señor, a participar de la Santa Cena, de los elementos de tu que representan tu cuerpo y tu sangre, te alabamos porque también tenemos la oportunidad de recordar siempre a través de estos elementos tan gráficos la muerte y la entrega y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar entonces en los 4 lugares de estos elementos. Los sugieres nos van a ayudar mientras cantamos.